El pueblo de Israel estuvo en Egipto por mucho tiempo y aprendió las costumbres de las naciones. Pero el Señor nos sacó de esa tiranía y nos trajo a la buena tierra, a la tierra prometida. Así que ustedes deben ser un tesoro preciado, una posesión especial a los ojos de Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de 1 Samuel y en el mensaje de esta ocasión exploraremos la revelación que nos presentan los capítulos 11 y 12. Durante cada periodo de la historia es importante darnos cuenta que Dios opera detrás de la escena con miras al cumplimiento de su propósito eterno. Cuando Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido por el sacerdote Samuel, tuvo que enfrentarse a 3 enemigos que le estaban causando problemas a Israel. Jehová estaba allí laborando detrás de la escena y le dio a Saúl instrucciones especiales acerca de cómo tratar con sus enemigos. La manera como Saúl llevó a cabo dichas instrucciones es como una ventana que nos muestra claramente lo que había en el corazón de Saúl y la clase de rey que sería para Israel. El primer enemigo que confrontó Saúl fueron los amonitas. Hoy hablaremos acerca del rey Saúl en este mensaje que titulamos La historia concerniente a Saúl, parte 2, derrota a los amonitas. Y hemos invitado a Jamison Chen para que nos ayude a explorar la revelación que nos presenta este pasaje de la palabra. Saludos, Jamison. Gracias, Víctor. Me alegra mucho participar una vez más en el programa. Jamison, ahora tenemos 2 figuras prominentes. Por un lado está Samuel, una persona que era según el corazón de Dios y que consideraba los intereses del Señor por encima de los propios suyos. Samuel fue levantado por Dios para ser el sacerdote, el profeta y el juez de Israel. Hablando en términos humanos, no había en ese entonces una persona más elevada que Samuel. Sin embargo, el pueblo de Israel se encontraba insatisfecho y además tenían dificultades con sus enemigos. Ellos miraron a su alrededor y vieron que las demás naciones tenían reyes terrenales. Así que decidieron ir a Samuel para solicitarle que les designara un rey como las demás naciones. Aparentemente, esto no suena mal, ¿verdad? Así es, pero sabemos que detrás de la escena estaba Dios, quien era el verdadero rey del pueblo de Israel. Como veremos hoy, en la primera prueba que Saúl tuvo con los amonitas, tuvo éxito. Bajo su liderazgo, usó los ejércitos de Israel de manera sabia y obtuvo la victoria. Y además de eso, Saúl mostró humildad. Todo parecería indicar que él era la persona correcta en el momento correcto. Pero Dios pensaba de manera diferente y estaban por suceder muchas cosas en los días siguientes que pondrían al descubierto lo que verdaderamente había en el corazón de Saúl. Como veremos, Saúl estaba centrado en sus propios intereses. ¿No es así? Así es. El pueblo de Israel rechazó a Dios y solicitó un rey terrenal. Esto nos enseña que debemos ser muy cuidadosos en nuestra relación con Dios. Pero incluso Dios usó esa situación negativa a su favor. Y para ubicarnos en el contexto del mensaje, quisiera leer los primeros 6 versículos del capítulo 11 de 1 Samuel, que se inicia de la siguiente manera. Después subió Naas, el amonita, y acampó contra Jabes Galaad. Y todos los varones de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, el amonita, les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que se os saque a cada uno el ojo derecho, y pondré esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron,
danos una tregua de 7 días para que enviemos mensajeros sobre todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos salve, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora así? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabez. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió su ira en gran manera. Pues bien, en esta ocasión, Saúl tuvo la respuesta apropiada, e incluso el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y lo fortaleció para confrontar dicha situación. En este punto, todo parecería indicar que Saúl era la persona apropiada y que tenía las cualidades apropiadas para asumir el reinado. Pero como veremos luego, en realidad, él era muy diferente. Bueno, con estos versículos como trasfondo, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. We have to realize, Necesitamos darnos cuenta regardless what's what in the history, que no importa cuáles hayan sido los acontecimientos de la historia, behind the scene is God. detrás de la escena está Dios. Dios está por encima de todo. Él está dirigiendo todos los acontecimientos que ocurren. ¿Por qué les digo esto? Debido a que tenemos aquí a un hombre llamado Saúl. Era un hombre atractivo, alto, grande, y humanamente era humilde. Parecía que estaba preparado para ser rey, y esto era según el concepto humano de los israelitas. Así que inmediatamente el pueblo lo reconoció como el rey. Sin embargo, Dios conocía el corazón de Saúl. Él conoce el corazón del hombre. Dios sabe desde el principio hasta el fin. Así que a los ojos de Dios, en ese momento Saúl era muy útil para llevar a cabo su propósito temporal. ¿Y cuál era ese propósito? Su propósito era entrenar al pueblo de Israel. Él quería que Israel aprendiera a no jugar con Dios en el asunto de escoger un rey. Ustedes piensan que si tienen esta clase de persona que está bien calificado para ser rey, muy educado y que parece tan bueno, en esa coyuntura Israel necesitaba recibir esta clase de educación, una educación de 40 años bajo un rey que aparentemente era bueno, pero que de hecho era una persona muy, pero muy maligna. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de confirmar con Israel, ellos nos dirían que aprendieron a no seguir su propio camino, a no tomar el camino humano, a no confiar en los conceptos humanos y a no seguir la manera humana de las naciones. Ustedes, el pueblo de Dios, son una posesión especial que le pertenece a Dios. Ustedes deben aprender a andar conforme al corazón de Dios, tal como Samuel lo hizo. Él era absolutamente una persona según el corazón de Dios y no practicaba las costumbres de las naciones. Pero ustedes, pobres israelitas, han aprendido de las naciones. El pueblo de Israel estuvo en Egipto por mucho tiempo y aprendió las costumbres de las naciones. Pero el Señor nos sacó de esa tiranía y nos trajo a la buena tierra, a la tierra prometida. Así que ustedes deben ser un tesoro preciado, una posesión especial a los ojos de Dios. Pero no lo fueron. Ese fue el propósito por el cual Dios usó a Saúl. Jameson, al iniciar este tema en mensajes anteriores, nos dimos cuenta claramente que Dios tiene un propósito eterno. Y este propósito consistía en introducir el reino de David, quien prepararía la venida de Cristo por medio de su linaje. El problema no fue el reinado en sí, sino que Israel tomó sus propias decisiones en lugar de Dios. Por tal motivo, Dios usó a Saúl para cumplir su propósito temporal. ¿Qué tal entonces
si usted nos habla un poco acerca del propósito temporal de Dios y cómo usó a Saúl. Es impresionante la manera como Dios usó a Saúl, porque él era una persona muy atractiva a los ojos y conceptos humanos. Cuando el pueblo de Israel vio a este hombre tan atractivo y alto, pensaron que sería un buen rey. Y no solo eso, sino que la manera como Saúl se comportaba y manejaba las situaciones era apropiada. Él supo cómo comandar las tropas, cómo dividirlas en la batalla y cómo obtener la victoria. Desde el punto de vista humano, Saúl hizo todas estas cosas en forma apropiada. Sin embargo, aunque todo eso era apropiado a los ojos humanos, eso no era la manera de Dios ni el propósito de Dios. Dios simplemente usó esas situaciones para cumplir con un propósito temporal, con miras a lograr su meta eterna. Gracias, Jemison. Hemos dicho que inicialmente Saúl trataba las cosas con sabiduría y que obtuvo una victoria. En el siguiente segmento veremos cómo Saúl usó sabiamente los ejércitos de Israel para derrotar a los amonitas y cómo respondió a esa victoria de una manera aparentemente genuina y humilde. En el capítulo 11 de 1 Samuel continúa narrando lo siguiente en los versículos 11 al 15. Dice: Al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia matutina e hirieron a Amón hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿Quién dijo, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traed a esos hombres para que les hagamos morir. Mas Saúl dijo: A nadie se le dará muerte hoy, porque hoy Jehová ha hecho liberación en Israel. Entonces dijo Samuel al pueblo: Venid y vayamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Todo el pueblo fue a Gilgal, y allí hicieron rey a Saúl delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se regocijaron mucho allí Saúl y todos los hombres de Israel. Pues bien, hasta este punto, todo parecía indicar que las cosas estaban saliendo muy bien. Escuchemos a Winnesley. Adelante. Samuel warned the people. Samuel le advirtió al pueblo: You have to know, you'll suffer. sabéis que sufriréis You're rejecting of God as your head, as your king. al rechazar a Dios como vuestra cabeza, como vuestro rey, y esto causará mucho, pero mucho sufrimiento a ustedes. Inmediatamente algo sucedió, algo circunstancial. Vino el rey de los amonitas para insultar y reprochar al pueblo de Israel. Esto proveyó la mejor oportunidad para que Saúl hiciera algo. Él era una persona muy capaz, era un hombre muy fuerte, pero su corazón estaba equivocado. Él no estaba allí por causa del reino de Dios, sino por causa de tratar de levantar su propia monarquía. Samuel propuso que fueran a Gilgal a renovar el reino, pero lo que había en el corazón de Saúl era completamente diferente. Por supuesto, Dios estaba en una posición en la que necesitaba usarlo, así que inmediatamente Dios envió su espíritu sobre Saúl y este fue fortalecido por Dios. Y aquí podemos ver la astucia de Saúl. Él reunió al pueblo y los dividió en 3 grupos, lo cual era la mejor estrategia para luchar contra los amonitas. Luego masacraron a los amonitas desde el amanecer hasta la tarde. ¡Amaya! Esta victoria elevó al máximo a Saúl a los ojos de los israelitas. Algunos incluso estaban preguntando quién se había atrevido a menospreciar a Saúl para buscarlos y matarlos. Pero Saúl reaccionó de una manera muy apropiada y muy suave y dijo: a nadie se le dará muerte hoy, porque Jehová hoy ha hecho liberación en Israel. Con esta respuesta,
Saúl se ganó el corazón del pueblo y llegó a ser un rey que era muy capaz, pero a la vez muy humilde. ¿No les gustaría tener un rey así? Así que él se ganó el corazón de la gente. Él era el predilecto de los hombres, pero Dios conocía su corazón. Pues bien, aquí hay una gran cantidad de cosas que me impacta. Adicionalmente al hecho de que Saúl había sido escogido por el pueblo, él era una persona muy capaz. Era dotado, muy atractivo, el Espíritu de Dios había venido sobre él y había obtenido una victoria. Incluso Dios lo estaba usando. Además, se había ganado el corazón del pueblo por completo al liberarlos de tan feroz enemigo. Pero ninguna de estas cosas es realmente importante o significativa a los ojos de Dios, según el deseo de su corazón y su propósito. ¿Verdad, Jameson? Así es. Para nosotros, estas cosas son muy atractivas. Y sería muy difícil para nosotros determinar que Saúl quería usar todas esas cosas para edificar su propio reino y su propia gloria. Al hacer eso, sin duda, él no estaba pensando en Dios. Sin embargo, era muy difícil reconocer sus verdaderas intenciones. El pueblo de Israel se dejó llevar por la astucia de Saúl, por su aparente humildad y por su manera de lidiar con las situaciones. Por tanto, pensaron que él era la persona correcta. Es verdad. En el segmento anterior vimos que Dios decidió usar a Saúl a pesar de que su reinado sobre Israel llegó a ser un sufrimiento tremendo para el pueblo durante un periodo de 40 años. No obstante, esas situaciones prepararon el camino para que Dios pudiera introducir el reinado que estaba en su corazón, es decir, la manifestación del rey David. Por tanto, a pesar de que Saúl estaba engañando al pueblo y quizás a sí mismo, no había engañado al profeta Samuel ni tampoco a Jehová Dios. Esa fue la razón por la que Dios pudo usarlo por causa del bien del pueblo de Israel, ¿verdad? Por supuesto, Víctor. Tenemos un Dios soberano que está sobre todo y sobre todos. No debemos darle la espalda ni debemos rechazarlo. Debemos tomarlo como nuestro rey, sin titubear. Cuando el pueblo de Israel escogió un rey terrenal, lo cual es muy similar a lo que nosotros hacemos de manera natural, ellos terminaron desilusionados y con un gran sufrimiento bajo el reinado de Saúl durante 40 años. Y como veremos más adelante, Saúl quería edificar su propio reino, incluso dentro del reino de Dios. Él tenía la ambición de ganar reconocimiento para sí mismo. Esto constituye una gran tentación en la actualidad entre los siervos de Dios. ¿No es así? Claro que sí, Víctor. Muchos pueden haber sido escogidos para ser líderes entre el pueblo de Dios. Pero quizás eso se relaciona más con su manera natural de ver las cosas o su aprecio natural, en lugar de la unción de Dios. Este fue el caso del pueblo de Israel. Ellos escogieron de manera natural a Saúl y finalmente fueron muy desilusionados, porque Saúl terminó causándoles mucho sufrimiento. El pueblo estaba buscando a alguien que reinara sobre ellos y los protegiera, pero ignoraron por completo a Samuel e incluso al propio Dios. Saúl no era una persona conforme al corazón de Dios y solamente quería obtener su propio reino. A pesar de que Saúl se ganó el corazón del pueblo, Samuel se dio cuenta que él estaba buscando su propia gloria, reconocimiento y reino. Entonces, al inicio del capítulo 12, presenta al pueblo de Israel una cierta clase de comparación entre él y Saúl. Aparentemente, esto podría ser un poco presumido de su parte, teniendo en cuenta los éxitos obtenidos por Saúl ante el pueblo de Israel. Pero aunque pueda parecernos presumido, el corazón de Samuel estaba correcto delante de Dios. Y luego, Samuel dio una especie de advertencia al pueblo. En los versículos 13 al 16,
del capítulo 12 de 1 Samuel, leemos lo siguiente. Ahora pues, he aquí el rey que habéis escogido y pedido. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si teméis a Jehová y le servís, y escucháis su voz, y no os rebeláis contra el mandamiento de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros seguís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no escucháis la voz de Jehová, sino que os rebeláis contra el mandamiento de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Presentaos ahora, pues, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Right after that kind of happy situation, Después de esa situación, aparentemente feliz, you have comparison. viene una comparación. King Saul was so humble. El rey Saúl era muy humilde, pero el profeta Samuel no era tan humilde. Él le pidió al pueblo que recordara su integridad. ¿Pueden ver esto? Esto fue soberano del Señor. Si nosotros hubiésemos estado allí, quizás habríamos dicho, no me gusta este Samuel, es una persona muy orgullosa. Me gusta más Saúl, porque es muy humilde y es bondadoso. La intención de Samuel era hacerles ver que debían permanecer bajo el reinado de Dios, tomándole como su marido y como su cabeza. De esa manera podrían disfrutar una buena vida y Dios podría obtener un buen reino en la tierra para ser el rey. Pero el pueblo de Israel fue necio. Se divorciaron de Dios y se casaron con Saúl. De hecho, antes de este segundo matrimonio, ellos ya tenían muchos matrimonios y muchos ídolos. Samuel les pidió que siguieran a Dios y que nunca se apartaran de él. Ellos no debían apartarse, sino debían servir a Jehová con todo su corazón. Nosotros también debemos tener un solo corazón. El pueblo de Israel debía tener un solo corazón hacia Dios, por Dios, un corazón que amara a Dios, un corazón sencillo, un corazón puro y fiel, como el corazón de Samuel, que era una fotocopia del corazón de Dios. Este es Samuel. Incluso Samuel consideró que no orar por el pueblo de Dios era un pecado contra Jehová, porque él consideró que si solo oraba por sus propios hijos, pero no oraba por los hijos de Dios, esto sería egoísta y pecaría contra Dios. Así que no debemos ser tontos ni necios. Él pensaba, ¿cómo puedo orar por mis hijos y no por los hijos de Dios? Debo ser sabio. Debo orar por los hijos de Dios. Entonces Dios también cuidará a mis hijos, porque ellos estarían incluidos. Así que el relato nos muestra que lo único que había en el corazón de Samuel era Dios y el pueblo de Dios, los elegidos de Dios. Espero que todos podamos ver lo que está en el corazón de Dios y lo que verdaderamente es para Dios. Jameson, ciertamente debemos aprender a seguir a aquellos que el Señor ha levantado en el liderazgo. Necesitamos seguir a aquellos que tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Quizás no sean los más dotados, ni los más atractivos, ni hayan hecho grandes cosas cuando el Espíritu vino sobre ellos. Sin embargo, necesitamos seguir a los Samueles actuales, ¿verdad? Así es, Víctor. Continuamente tenemos delante de nosotros a estos dos tipos de personas para escoger. Hay unos que se levantan en medio de nosotros y parecen ser muy capaces, dotados y estar a favor de Dios. No obstante, su meta consiste en edificar su propio reinado o monarquía. Pero Samuel era una persona muy diferente porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Samuel sabía que si tomaba cuidado de los hijos de Dios, entonces Dios cuidaría de sus propios hijos. Creo que esta es una gran lección para nosotros. Debemos aprender a hacer a un lado nuestra propia ambición, humillarnos delante del Señor y reconocer que
Él es nuestro verdadero Rey. Gracias, Jameson. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Debemos reconocer que Dios es nuestro verdadero y único Rey. Quisiera seguir hablando de este tema tan crucial un poco más, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias, Víctor. Ha sido un gozo estar aquí. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.